a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Pongo mi vida, Señor, a tu servicio. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No es mucha, Señor, pero aquí está para tu servicio, Señor. Y si mis manos vacías están, Señor, llénalas. Tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Use mis manos, Señor. Use mis manos. Use mi mente, use mi corazón, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, aquí estoy, Señor. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Yo sé que usted está aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en mi vida, trayendo libertad. Yo sé que estás aquí. Tú estás, mi Señor, usted está. Siento su caminar. Se mueve en mi vida, trayendo libertad. Usted trae la libertad, Señor. Y usted vino a eso, a darnos libertad. A darnos libertad, Señor. Buen día, buen día, buen día. Aquí estoy para adorarle, para bendecir al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Aquí está, porque mi vida es para adorarle, para bendecirle, para exaltarlo a él. Mis amigos, y continuamos aquí, iniciamos con ya vimos el primer capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y hoy sigo en el capítulo 1 de Marcos. Ya entramos ya a estudiar el libro de Marcos, de San Marcos, el Evangelio de San Marcos. Y hoy pues iniciamos nuevamente con el San Marcos, el capítulo 1, desde el versículo 14, desde el versículo 12 voy a leer. Y leo su preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Tentación de Jesús. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y luego ¿de qué? Vimos ayer el bautismo, cuando Juan dijo que no predicaba sobre el arrepentimiento, se acercó al Señor Jesucristo para el bautismo. Juan bautiza al Señor Jesucristo y se escucha esa voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que sabemos que realmente el Padre no tiene complacencia sino en el Señor Jesucristo. Porque verdaderamente cuando yo acepto, cuando yo recibo el perdón de pecados de parte del Señor Jesucristo, que en verdad yo me arrepentí de todo el camino que anduve sin Él. Ese es el arrepentimiento también. Yo me arrepiento cómo yo anduve tantos años de mi vida caminando sin usted, Señor. Yo ahora quiero caminar con usted. Yo ahora solo quiero tomar la obra suya y ya no hacer yo más obra, Señor, sino que sea su obra en mí. Entonces cuando sucede eso, entonces cuando el Padre puede verme porque ya ve a su Hijo en mí. Él no me ve a mí, porque Él solamente tiene complacencia en el Señor Jesucristo. Y cuando yo la obra, todo lo que el Señor hizo por mí, entonces cuando yo acepto esa obra del Señor Jesucristo para mi vida, entonces el Padre puede ver al Hijo en mí. Yo tengo toda la entrada completita, libre al cielo, sin realmente nada de que haya por encima del Señor Jesucristo, nada. La entrada completamente libre. Entonces, hoy tentación de Jesús. Después, mire cómo empieza, porque empezamos el libro de San Marcos, la predicación de Juan el Bautista, y luego el bautismo de Jesús, que lo bautiza Juan, y enseguida la tentación. Mira, apenas después del bautismo, porque después de ese bautismo, después de que ya
traslada todos los pecados de la humanidad, Juan, al Señor Jesucristo, entonces es cuando inicia realmente el ministerio del Señor. Pero primero mira cómo lo llevan, cómo es tentado, porque enseguida empieza, después del bautismo, tentación de Jesús. Luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Ve? Ángeles servidores alrededor. Así también el Señor envía para nosotros ángeles servidores. Si somos realmente de Él. Siempre. ¿Ve? Pero no es para que le adoremos, no es para adorar a los ángeles. Al único que es digno de adoración es el Señor. Del resto, ellos son nuestros servidores. ¿Ve? No nosotros servirles a ellos. Entonces, mira que primero el Espíritu lo impulsó allá al desierto, a esa soledad. Allí él estaba recibiendo del Padre toda la instrucción, todo cómo iba a pasar, toda la instrucción en esos 40 días. Y allí, como Satanás no sabía, porque ya vimos, él no sabe nada. Entonces, como que ¿qué hace? ¿Qué? Entonces empezó la tentación, como para querer saber qué le sacaba al Señor, para él entonces cómo armaba el complot. Pero lo tentó, pero al mismo Señor, para que vean que Satanás es atrevido también con el mismo Dios. Por eso aquel que se crea realmente fuerte o esto, mire que no caiga. ¿Ve? Porque si el mismo Señor fue tentado, ¿cuánto más nosotros? Solamente que en el Señor Jesucristo es que nosotros podemos estar firmes. Por eso aquel que se crea firme, mire que no caiga. Pero solamente nos podemos mantener firmes en la roca que es el Señor Jesucristo. ¿Ve? Allí, porque Satanás viene y va a venir, y va a venir, y va a venir, y va a insistir, pero mientras nosotros estemos allí con la palabra y en esa roca que es el Señor, de ahí nadie nos va a conmover. Porque Satanás estaba ahí y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio. Después de que ya él estuvo allí en el desierto y fue tentado, entonces Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado, ya Juan había cumplido su propósito, que era el bautismo y trasladar los pecados de la humanidad al Señor Jesucristo. Entonces, enseguida fue cuando el Señor empezó su ministerio y hablar del evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El evangelio es el mismo, es la vida, es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, allí está, ese es el evangelio, es el camino al reino de Dios. Es el camino al reino de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, el tiempo se cumplió. Ya yo vine, ya yo estoy aquí. Estoy aquí. El tiempo se cumplió. Es tremendo, mis hermanos. Y todo este espacio, después del Señor Jesucristo, a todos estos años que llevamos, estos siglos, estamos bajo la gracia. Pero un momento, esta gracia también, porque viene la segunda venida del Señor. ¿Cuándo? No lo sé, porque eso nadie lo sabe. Solo el Padre, ni los ángeles del cielo lo saben. Nadie. Pero el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos. Arrepentíos de todo el tiempo que has caminado, que has vivido sin el evangelio. Creed en el evangelio. El Señor Jesucristo lo está diciendo. Por favor, busca la Biblia y léelo conmigo. Evangelio de San Marcos. El capítulo 1, el versículo 15. El mismo Señor Jesucristo está hablando y dice,
El tiempo se ha acercado, se ha cumplido y el, perdón, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor lo está diciendo, no yo. ¿Ve? Ahora, Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Ve? Ahí empezó el ministerio. Y empezó llamando a sus discípulos. Y los llamó, mira, que eran hombres que trabajaban, eran hombres eran hombres pescadores que conocían lo que era, dónde tirar la red, cómo ir, dónde habían los peces, dónde, cómo, sabían, ¿ve? Y el Señor dijo, bueno, están ahí, como yo les voy a hablar, les voy a enseñar el camino, les voy a enseñar cómo ser pescadores de hombres. Bueno, que sean pescadores, porque voy a necesitar a unos pescadores, voy a necesitar a unos que sean cobradores de tributos o de los impuestos, voy a necesitar a uno que sea médico, porque a todos yo les tengo, a todos les voy a llegar, a todos. ¿Ve? Entonces, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Mira estos hombres. Siempre lo hemos visto, porque esta parte sí ha sido en los 3 evangelios, en este que es el tercero que ya iniciamos. ¿Ve? Estos no refutaron nada, porque habían sido escogidos. ¿Ve? Ellos sencillamente aceptaron la voz del que los llamó y dejaron sus redes y siguieron en pos de él. Venid que yo los haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos eran en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El llamado del Señor. El llamado del Señor. Hay un llamado divino para cada uno de nosotros. Unos lo aceptan sin refutar, otros ponen obstáculos, otros decimos, o muchos ponemos muchas cosas delante. Qué bendición que estos pudieron ser obedientes a Cristo y dejaron sus redes. Dejaron porque uno dejó a su padre allí, que siguiera trabajando, y siguió al Señor. Ojalá que un día todos podamos ser así, en verdad prestos al llamado del Señor, porque sabemos que si le servimos a Él y el Evangelio, todo lo demás es añadido, todo lo demás es añadidura. Todo lo que sea para nuestros padres, para nuestros hijos, para nosotros mismos, para lo que sea, todo el Señor lo añade, si nosotros aceptamos el llamado divino. Y ahí empezó el ministerio del Señor, cogiendo a sus discípulos, el discipulado para ellos. Y todos estamos siendo llamados a eso, a ser sus discípulos, a aceptar ese discipulado de parte del Señor, para hacernos pescadores de hombres, porque es mucha la necesidad. Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, ayúdenos, Señor, para nosotros también ser obedientes, para yo también ser obediente a su llamado, Señor, y para ser discipulada por usted, Señor. En su nombre, Jesús. Amén. Amén y amén.